Hermanos, hoy día vamos a tratar un tema que es sumamente relevante para la vida de toda iglesia y es un tema que más y más me lleva a convencerme de una verdad. Hermanos, el cristiano, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, necesita a la iglesia. El creyente necesita a la iglesia. Es una real farsa la que algunos sostienen que pueden llevar una vida cristiana sin iglesia, porque hermanos, cuando uno revisa la palabra del Señor, no existe tal cosa como un cristianismo sin iglesia. No existe eso. Tanto así que cuando la palabra del Señor, o el apóstol más bien hablando ahí en Hechos capítulo 20, habla de la salvación en Cristo, dice que Cristo entregó su vida por su iglesia. Por su iglesia. Y espero que este día, a través de este texto, nos convenzamos de que, hermano mío, el Señor nos quiere en la iglesia para poder crecer, madurar y ser llevados a esta meta preciosa de ser como Cristo. Hoy vamos a leer todo el texto del capítulo 4, del verso 1 al verso 16, para recordar el contexto. Pero hoy vamos a estar en este sermón bajo el título de Hasta que todos lleguemos a la meta. Hasta que todos lleguemos a la meta. Ese va a ser el título de nuestro sermón hoy. Y dice la palabra del Señor así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero implorarte una vez más, Señor, que tú seas conmigo y con todos nosotros, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a poder enseñar tu palabra, a predicarla, Padre, con propiedad, con denuedo, considerándome a mí mismo, Señor, frente a tu palabra, y que podamos como iglesia, Padre Celestial, injertar en nuestro ADN estas verdades de tal manera que podamos vivirlas y podamos así caminar todos juntos en unidad hasta que todos lleguemos a la meta. Ayúdanos, Padre Celestial, hoy día a darnos cuenta de la importancia de la iglesia en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de enseñar la doctrina sobre la iglesia de Cristo en los capítulos 1, 2 y 3, el apóstol nos está hablando ahora
desde el capítulo 4 en adelante de los aspectos más prácticos de la vida de la iglesia en este mundo, pero sigue siendo la iglesia el tema. Lo primero que resalta en los versículos 1 al 6 del capítulo 4 es sobre la unidad de la iglesia y cómo debemos procurar esforzarnos por cuidar esa unidad. La unidad hay que cuidarla, guardarla. Luego nos ha hablado ya sobre la diversidad que hay en esta unidad. Obviamente esta diversidad tiene que ver con los dones espirituales que el Señor dio a la iglesia. El Señor dio a la iglesia dones espirituales de manera soberana, de manera, ¿cierto?, como el rey de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo pone en relieve los dones esenciales para la vida de la iglesia. Estos dones son los que tienen que ver con la enseñanza y el ministerio de la palabra. Por eso dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Porque son dones que son esenciales para la vida de la iglesia. Porque ellos son los que preparan, capacitan, perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Para que los santos, los creyentes, los miembros de la iglesia realicen la obra del ministerio. Y todo esto obviamente con la mira en una meta, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si se fija, Dios ha diseñado la vida del creyente para que se desarrolle en medio de esta estructura, donde están los dones esenciales que capacitan a los santos y donde están los dones espirituales que los santos ejercen dentro de la iglesia, y todo con, ¿cierto?, con la idea de llegar todos juntos a esta meta que es la madurez cristiana. Por eso dice, el mismo constituyó a estos pastores maestros, en el caso de hoy, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en este mensaje, hermanos míos, que nos corresponde ver hoy, el apóstol nos habla acerca de cuál es la meta concreta de toda esta obra del ministerio que realiza cada miembro de la iglesia y para la cual son capacitados por los pastores. ¿Cuál es la meta esencial que Dios tiene y a la cual Pablo se refiere como que hasta que todos lleguemos? Bueno, en primer lugar, Pablo nos va a hablar aquí en esta sección del verso 13 al 16, donde vamos a estar hoy. Nos va a hablar de cuál es la meta a la que todos debemos llegar. En segundo lugar, nos muestra las evidencias de nuestro avance hacia esa meta. Y finalmente nos muestra la manera en que hemos de conseguir como iglesia llegar a esa meta. Veamos primero a qué se refiere Pablo cuando habla de esta meta y que habla en estos términos, hasta que todos lleguemos. Bueno, debemos partir diciendo, hermanos míos, que la meta de Dios para la iglesia es la madurez. La madurez. En el verso 13 dice el apóstol de esta manera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese varón perfecto, la palabra perfecto en la Biblia generalmente significa maduro, madurez. Y obviamente dice relación con lo que dice más abajo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Nosotros necesitamos madurar, crecer. Uno de los grandes problemas, ¿cierto? La otra vez estábamos viendo ahí una conversación sobre la adolescencia. Uno de los grandes problemas hoy en día es que los adolescentes y los jóvenes quieren perpetuar la adolescencia para no dejar esta cuota de divertimento en la vida, para pasar a una vida de responsabilidades. Entonces, la adolescencia y la juventud se prolongan eternamente a veces por no asumir las responsabilidades que Dios quiere que asumamos. Ahora, y nosotros vemos esa característica de los tiempos actuales y decimos, eso no está bien. ¿Por qué? Porque esperamos que una persona se desarrolle de manera natural y que no
se estanque en una etapa, ¿cierto?, donde la principal característica es inmadurez. Cuando vemos a un adulto que tiene manifestaciones infantiles, ya sea por algún problema de salud o simplemente porque su carácter no ha sido bien desarrollado, nosotros decimos esto no está bien. Porque lo normal es crecer. El apóstol Pablo a los Corintios le dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, y era un niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño, dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, eso es lo que quiere el Señor para su iglesia. El desarrollo, llegar a la madurez. Por eso, hermano, no te debes conformar con nada menos que con ver un progreso en tu vida espiritual. Pastor Sujé Michelén dice lo siguiente, y que me llamó mucho la atención, hermanos. Una iglesia bíblicamente exitosa no es aquella que tiene una gran cantidad de gente, no es la que tiene un gran poder económico, no es aquella que tiene muchas actividades. Una iglesia bíblicamente exitosa es aquella que crece espiritualmente y avanza hacia la madurez espiritual para llegar a ser como Cristo. Ahí está el verdadero éxito de una iglesia. Cuando sus miembros crecen, maduran, se desarrollan, avanzan en esta carrera que tenemos por delante, como dice el escritor de Hebreos. Pablo dice a los hermanos de Éfeso que lo que Dios quiere lograr con todo este movimiento de dones, enseñanza, servicio mutuo, es que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. Note la dinámica que presenta ahí el apóstol. Pastores preparando, capacitando a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Esto nos enseña dos aspectos vitales de la obra de Dios en su iglesia, hermanos. Hay dos aspectos vitales de la obra de Dios en su iglesia. Hermanos, Dios nos quiere mover como iglesia hacia la madurez espiritual. Dios quiere mover a esta iglesia hacia la madurez espiritual. Y segundo, hermano, esa madurez tiene como modelo a Cristo. Cristo es el modelo de madurez al cual la iglesia debe aspirar. Veamos lo primero, Dios nos quiere mover como iglesia hacia la madurez espiritual. Hermanos, nunca debemos olvidar esta verdad. La vida cristiana tiene un comienzo, pero hermanos, tiene una meta. Tiene una meta. Entonces, es exactamente lo que dice el proverbio, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Hermano, esa es la dinámica de la vida del cristiano y de la iglesia también. Cuando Cristo enseña acerca del reino de Dios, dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeñita, pero es sembrada, brota y crece hasta formar un árbol donde las aves hacen su nido. Hermano, el crecimiento, el desarrollo, el avance, el progreso espiritual es parte de la naturaleza de la iglesia de Cristo. El estancamiento no es natural en la iglesia de Cristo. Siempre cuando hay un estancamiento, hay un problema. Siempre cuando se traba el avance en nuestra vida espiritual, hay un problema. Y debemos sondear. Pero eso es lo que dice Pablo en Filipenses. Pablo le dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermanos, Dios está empeñado en perfeccionar su obra en nosotros. Él está empeñado en hacer eso todos los días. Ahora, ¿qué usa Él para perfeccionar nuestra vida? Todo. Todo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y este bien del cual habla Pablo ahí es el propósito de llegar a ser como Cristo. Hermanos, Dios va a usar
las mayores tribulaciones que puedan pasar en tu vida para formar a Cristo en ti. Dios permite que las iglesias pasen tribulaciones para formar a Cristo, para avanzar. La idea de nuestra vida cristiana, hermanos míos, es que nacemos de nuevo y nos desarrollamos espiritualmente hasta ser espiritualmente maduros. Pero este crecimiento, y escuche bien esto, este crecimiento y avance no es únicamente desde nuestra vida individual, sino que está absolutamente ligado a nuestra vida congregacional. Es decir, el progreso espiritual no solamente depende o tiene que ver conmigo, sino con todos nosotros. Por eso es que Pablo dice, hasta que todos lleguemos. ¿Entienden? Hasta que todos lleguemos. Es una meta, hermanos míos, que debemos conseguir juntos. A mí me debe preocupar si usted no está progresando espiritualmente. A usted le debiera preocupar que yo no esté progresando espiritualmente. ¿Y por qué debiéramos preocuparnos unos por otros? Porque queremos avanzar juntos hacia la meta. Esa es la voluntad del Señor. Esto es así porque Dios nos quiere mover hacia la madurez espiritual como iglesia y no solo como individuos. En este tiempo de individualismo, hermano mío, esto es muy difícil para muchos de comprender y de aceptar. Se estila llevar en la vida cristiana muchas veces esta frase, cada uno mata a su toro. Y no es así en la iglesia de Cristo. En la iglesia no es así. La iglesia de Cristo no es un club social donde tú pagas tus cuotas, asistes a las reuniones que te convocan, tienes que dar cuenta de tus responsabilidades, pero no tienes mayor injerencia en la vida del otro. En la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo ha sido de tal manera diseñada por Dios que nosotros tenemos injerencia en la vida de los otros. Entonces, no solo debemos preocuparnos o enfocarnos, hermanos, en nuestro crecimiento individual, sino debemos preocuparnos y enfocarnos en todos nosotros, en nuestro crecimiento, en el crecimiento de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Estamos llamados a preocuparnos, hermanos míos, los unos de los otros y a edificarnos mutuamente. La iglesia no mata la individualidad, hermano mío. La iglesia no mata la individualidad. No, aquí me anulan porque ya no soy yo, sino que somos todos. No mata la individualidad. Pero la iglesia la pone en la correcta perspectiva y en el contexto apropiado para llegar a cumplir los propósitos de Dios en su pueblo. El diseño bíblico de la iglesia, hermanos míos, no mata la individualidad, pero sí mata el individualismo, que es una cosa muy distinta. Esa madurez que Dios quiere conseguir en nosotros, hermanos, no está relacionada con nuestros propios atributos morales. No es una madurez de nuestro propio carácter, sino más bien se trata de un progresivo desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. No es que yo amo mal, entonces tengo que aprender a amar bien. Entonces lo que va a hacer el Señor es ayudarme a amar mejor. No, hermanos, la madurez cristiana no se trata de refinar mis atributos morales. Se trata de desarrollar el carácter de Cristo en mí. Y la mayoría, si no todos los aspectos morales del carácter de Cristo no son míos propios. Porque yo soy egoísta, soy orgulloso, soy vanaglorioso y todas las cosas. Y mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo se produce ese carácter de Cristo en mí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es el Espíritu Santo el que reproduce a Cristo en mí. A través de su obra en mi corazón, desarrollando el fruto del Espíritu y llevándome a
replicar el carácter de Cristo en mí. Es, de alguna manera, formar a Cristo en mí. Por lo tanto, esta madurez, hermanos míos, tiene como modelo a Cristo, no a mí o no al mejor hermano de la iglesia, menos al pastor, a Cristo. Cristo es nuestro modelo. Por eso pensemos bien cuando le digamos a un hermano que se destaca por su vida, hermano, quisiera ser como usted. No, hermano, quisiera ser como Cristo. Todos debemos querer ser como Cristo. Sí, debemos alabar a hermanos que lo están haciendo bien, debemos motivarlo, incentivarlo. Cuando alguien está caminando bien, eso, alentarlo. Me gusta, hermano mío, verlo así que está fiel al Señor, comprometido. ¿Me entiende? Pero nuestro modelo es Cristo. Un varón perfecto en contraposición a un niño fluctuante, como dice más abajo. Cristo es aquel varón perfecto. Ese hombre maduro al cual todo cristiano tiene que llegar hasta que todos lleguemos a la perfección de Cristo. Es lo que dice Juan en su primera carta, de esta manera: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es Cristo nuestro modelo. Y si yo digo que soy de Cristo, debo andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En obediencia al Padre, sirviendo al Señor, haciendo el bien a todos, y ocupado en su vida de cumplir los propósitos de Dios. El apóstol Pablo nos dice también en 2 Corintios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen de Cristo en este momento, en nuestra vida. Pero no tenemos una cabal comprensión de su imagen, por eso dice el apóstol, le vemos como por un espejo. Pero aún desde esa perspectiva vamos siendo transformados de gloria en gloria, como a esa imagen. Pero como nuestra visión de Cristo ahora es difusa, no es tan clara, por eso es que nuestro progreso no siempre es como quisiéramos. Pero Juan, hablando de esto mismo, dice: hermanos míos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sabe por qué? Porque le veremos tal como es. Ya no como en un espejo difuso, sino que le veremos tal como es. Y por ese motivo, seremos tal como Él. Llegaremos a la meta. Gloria al Señor que llegaremos a la meta. El modelo de la madurez es Cristo mismo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, no olvidemos un par de cosas que son absolutamente relevantes a la hora de comprender de qué se trata esa madurez a la que debemos llegar. Pablo dice que la madurez está relacionada, primero, con llegar a la unidad de la fe, y segundo, con llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Veamos lo primero: llegar a la unidad de la fe. Esto dice relación, por una parte, con el crecimiento de nuestra fe en Cristo, pero también con el crecimiento en las verdades doctrinales del Evangelio. Es decir, la madurez, hermanos míos, está ligada al crecimiento doctrinal y teológico. Mientras más conozco la palabra de Dios, más cerca estoy de ser como Cristo. Por lo tanto, hermanos, llegar a la unidad de la fe implica esto: crecer doctrinalmente. El escritor de Hebreo nos habla de esta relación entre el conocimiento doctrinal y la madurez, diciendo: acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se da cuenta que hay una relación entre la madurez y la palabra de Dios, la doctrina? Dice que el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y mire lo que dice, en el discernimiento del bien y del mal. Es una característica de la madurez, como vamos a ver después. Por eso dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, la madurez tiene que ver con la doctrina. Llegar a ser como Cristo tiene que ver con eso. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección, a la madurez. Hermanos míos, la doctrina es importante para la iglesia de Cristo. La enseñanza fiel de la palabra de Dios es sumamente importante para la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estén firmes reteniendo la doctrina. Hermanos míos, retén la doctrina del Señor. Retén las verdades fundamentales del Evangelio. Es la doctrina la que hace a una persona, a un cristiano, sólido o débil, niño o maduro. La doctrina es importante en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo da serios mandamientos a Timoteo con respecto a la doctrina. Él le dijo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Hermanos, hay denominaciones, hay iglesias en donde prácticamente hoy se vive una jungla teológica. Tú puedes creer cualquier cosa y no se incomodan. Y eso no puede ser así, porque para la iglesia de Cristo debe ser muy importante la doctrina. Por eso es que nosotros, por ejemplo, tenemos como iglesia una confesión de fe. No malentienda, la confesión de fe no es inspirada por Dios, pero lo que intenta hacer es conglomerar por lo menos las doctrinas más importantes que nosotros entendemos que enseña la palabra de Dios. Y esa confesión de fe es de alguna manera la propuesta pública de lo que nosotros creemos acerca de los temas que están ahí, obviamente, no están todos los temas de la Biblia. Hermanos, Pablo también dice que la madurez está relacionada con llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esto quiere decir un conocimiento más allá. Porque si eres salvo, hermano mío, es porque conoces a Cristo. Amén. Si eres salvo es porque conoces a Cristo. Pero lo que Dios pretende es que tú llegues a un pleno conocimiento de Él. Eso significa un conocimiento más profundo de Cristo, no superficial. A esto se refería Cristo cuando oraba al Padre diciendo, esto es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, la vida cristiana se trata de conocer más y más y más y más y más a Cristo. No solamente las verdades fundamentales, que Cristo es el verbo hecho carne, que vivió para la gloria de Dios y murió para llevar nuestra culpa y nuestro castigo y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna y que un día regresará por su pueblo para consumar todo su plan y darle a la eternidad, ¿cierto? El plan que Dios tiene para nosotros. Pero hermano mío, hay mucho que conocer de Cristo. Hay mucho que conocer de Cristo. Estoy recordando en una oportunidad que el apóstol, creo que Pedro, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que él es el que habla en términos de
que les ruega por la compasión de Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo fue Cristo en este mundo? Fue compasivo, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de su corazón estaba enfocado en los propósitos de Dios. Su meta era glorificar a Dios con su vida. Él crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. En todas las áreas de su vida, Cristo vivió para la gloria de Dios. Y su carácter era tan precioso, era una joya, que toda la gente o se encantaba o lo odiaba. ¿Por qué odiaban a Cristo los que lo odiaban? Por su carácter. Por su carácter. A tal punto que cuando tenían que enjuiciarlo o decir algo, y nadie tenía nada que decir, nada que reprocharle. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer en el juicio de Cristo? Inventar cosas. ¿Por qué? Porque era un carácter hermoso. Hermoso en nuestro Cristo. Y esa es nuestra meta, llegar a ser como Él. Ahora, sabiendo eso, te das cuenta cuánto nos falta, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, esta madurez a la cual debemos llegar como iglesia se trata de cumplir el plan eterno de Dios. Hermanos, llegar como iglesia a esa madurez tiene que ver con cumplir como iglesia el plan eterno de Dios, el cual a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ahora, ¿cómo reconocemos nuestro progreso espiritual? ¿Cuáles son las señales de que estamos avanzando en nuestro camino hacia la madurez? Bueno, veamos entonces ahora las evidencias de nuestro avance. Toda esta obra del ministerio que realizan los miembros de la iglesia y para la cual los pastores están capacitándolos, están dirigidas a desarrollar madurez en la iglesia. Y esta madurez se va evidenciando a través de dos aspectos esenciales que el apóstol toca aquí. Primero, se evidencia por una estabilidad doctrinal y segundo, por el crecimiento en amor. La primera evidencia de aquella madurez espiritual de la iglesia es la estabilidad doctrinal. Mira lo que dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta que todos lleguemos a ser hombres maduros como Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes. Como ya hemos dicho, la doctrina, hermanos míos, es un elemento clave en nuestro crecimiento y madurez. Un cristiano maduro no será movido fácilmente de sus convicciones doctrinales. Es interesante los términos utilizados por el apóstol. Por ejemplo, cuando habla de niño fluctuante, ocupa un término en el griego que significa no hablante. Como el Santi, ¿cierto? Que dice cosas, pero nadie sabe qué dice. No habla. Ese es el término que ocupa Pablo para referirse a niños fluctuantes. Es decir, una persona un niño que no es capaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, que no es capaz de poder tener una claridad de las cosas de Dios, que es fácilmente confundido, engatusado. Y en buen chileno, que toma hasta los fierros calientes cuando alguien le habla de algo. No poseen discernimiento para diferenciar la verdad del error. Por eso dice el escritor de Hebreos lo que leímos antes. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto. De los maduros son
es la cualidad de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Eso es madurez. Pero ser niño es ser inexperto. Vemos la experiencia de los Gálatas, hermanos míos. Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y por qué les dice eso? Porque, hermanos, los Gálatas ya habían mordido el anzuelo de los judaizantes. Y ya estaban queriendo creer que aparte de creer en Cristo había que circuncidarse para ser salvo. Y Pablo estaba sorprendido. ¿Quién nos fascinó? Dice. La palabra fascinó significa hechizó. ¿Quién los hechizó de tal manera que ustedes se olvidaron del Evangelio y están creyendo cosas que nada que ver con el Evangelio? ¿Qué pasó? La niñez, la inmadurez espiritual. Hermanos, una de las evidencias de la madurez espiritual es la estabilidad doctrinal. Ocupa la palabra fluctuantes ahí, niños fluctuantes. Esta palabra quiere decir movido por las olas, sacudido por las olas. Muestra una embarcación que no es capaz de estabilizarse en medio de una tormenta. O como decimos en buen chileno, a este lo da vuelta cualquiera. Cree todo. Por eso agrega, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, son personas que en permanente peligro de ser engañados. La inestabilidad doctrinal está inevitablemente ligada a la inconstancia y a la apostasía. Cuando alguien es muy inconstante en su vida espiritual, lo más probable es que esté ligado a este problema, inestabilidad doctrinal. No tiene madurez. Hermanos, los vientos de doctrinas aún siguen soplando en este tiempo. Los vientos de doctrinas, de falsas doctrinas, aún siguen soplando en este tiempo. El peligro de la falsa doctrina, está permanentemente presente. Pablo habla de los niños espirituales que pueden ser presa de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra artimaña es una palabra también de la cual viene la palabra dados, para jugar, y lo que quiere ejemplificar o reflejar ahí son los hombres con la intención de dañar la fe de los verdaderos creyentes usando engaños, artimañas. Y Pablo, ya a Timoteo le había dicho, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Has alcanzado, hermano mío, la suficiente madurez doctrinal como para no ser movido de tu fe? ¿Has alcanzado esa madurez que te ayuda a estar estable en tu fe? ¿O permanentemente estás tambaleándote por cosas que escuchan? Hoy, sobre todo en días en que los medios de comunicación están pero repletos de información errada. Tristemente, un pastor que yo cotizaba de alguna manera antiguamente, una vez lo escuché predicar, la última vez que lo escuché predicar, decía, hablaba de que los extraterrestres habían hecho un hoyo en el Ártico, en la Antártica, y que de ahí... Y vi, wow, ¿dónde llegó este hombre? Llena de cosas que extra bíblicas, pero que no son la sana doctrina. Pablo le dice a los tesalonicenses, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, aun como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, pues los tesalonicenses había gente que decía, no, si el día del Señor ya vino. ¿Qué? Ya vino. Y se conturbaban, se preocupaban, se afligían. ¿Qué les dice Pablo? Hermanos, no dejen moverse fácilmente de lo que ya creen, de lo que ya los apóstoles le enseñaron. Hermanos, es triste ver cómo muchos cristianos se conforman solo con vivir experiencias religiosas, pero que rehúyen aprender doctrina. Ellos están lejos de seguir el ejemplo de los primeros cristianos.
los cuales, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El cristiano maduro conoce la doctrina, conoce las escrituras, sabe discernir entre la verdad y el error, no se traga el primer anzuelo que le tira Satanás. La mejor manera de discernir el error de la herejía, hermano, es conocer a fondo la verdad. Hay falsas doctrinas que son muy visibles, pero hay otras que son muy sutiles. No imaginas tú cuántos creyentes, sin saberlo, hermanos míos, creen verdades que están relacionadas, por ejemplo, a la teología de la prosperidad. No, si yo creo que el Señor está con él porque lo ha bendecido. Eso es teología de la prosperidad, hermano. ¿Quién dijo que la bendición es una señal de que Dios está contigo? Muéstrame en la Biblia, por favor, donde Dios evidencia que la prosperidad material es un reflejo de que Dios te está bendiciendo. Hermano, hace poco leímos el Salmo 73. ¿Qué dice ahí? Que, hermano, hay impíos que prosperan. Y el corazón del cristiano muchas veces tiene envidia de eso. ¿Cómo ellos prosperan? Hermano, la bendición material no es una evidencia de que Dios está contigo. No es. Hay otras evidencias, pero esta no es. La teología de la prosperidad es un falso evangelio, hermanos. Eso de proclamar, declarar, hermanos, eso no es evangélico. De hecho, eso es de la teología de la prosperidad, es una falsa doctrina. Otros están siendo sutilmente atrapados por el engaño del movimiento de raíces hebreas, a tal punto que se creen judíos, que son parte de las tribus perdidas de Israel y que sí, ellos son el pueblo de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de que los pastores capaciten con la palabra de Dios para que los creyentes, usando sus dones y edificándose mutuamente a través de la obra del ministerio, caminen juntos hacia esa meta de ser como Cristo. Por eso la importancia, hermanos míos, del estudio y la enseñanza fiel de la Biblia en la iglesia. Como Iglesia Bautista Gracia Redentora, hermanos, debemos procurar que desde los más pequeños hasta los mayores sean bien alimentados con sana doctrina, con la suficiente palabra de Dios. La segunda evidencia de madurez espiritual es una vida conducida por la verdad y el amor. La doctrina y ahora una vida práctica conducida por la verdad y el amor. Dice verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, si la primera evidencia de nuestra madurez dice relación con lo doctrinal, la segunda evidencia de nuestra madurez dice relación con la vida práctica de santidad, en donde el carácter de Cristo debe ser la marca y el norte de nuestra conducta. El término siguiendo la verdad puede traducirse también como hablando la verdad, o mejor, como algunas traducciones señalan, viviendo la verdad. Esto quiere decir que el creyente maduro vivirá en su vida práctica una vida conducida por la verdad y el amor. Es decir, que la verdad y el amor serán aquellas cosas que gobiernan todas las áreas de su vida, incluyendo la vida corporativa como cuerpo de Cristo. Hermanos, la verdad y el amor es una pareja que está en toda la Biblia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahí está la verdad y el amor. La verdad y el amor es lo que Dios usa para relacionarse con nosotros también. Note la altura de nuestro llamado, hermano mío. Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos a un conocimiento profundo y pleno de Cristo y que todos lleguemos a crecer y ser semejantes en todo a Cristo. Hermanos, no es un llamado pequeño. No es un llamado pequeño, es un llamado alto que le da propósito y le da curso a nuestra existencia como iglesia en este mundo. Hablemos de la verdad. Es la parte fundamental del crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Y en cuanto al amor, hermanos, el amor es absolutamente primordial para el crecimiento espiritual de la iglesia. Pablo le da mucha importancia al amor, incluso en esta carta. Habla de que hemos sido escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dice también, por esta causa también yo habiendo oído en la fe, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Habla de que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó nos dio vida. Habla también de que nosotros estamos arraigados y cimentados en amor. Y también nos lleva nos anima a conocer el amor de Cristo. Y también dice que nosotros debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y también dice que debemos seguir la verdad en amor. Y también capítulo 5 dice que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados y andar en amor, como Cristo nos amó. También nos dice a los esposos, maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y termina la carta diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. El amor, hermanos míos, es fundamental en la iglesia y es una expresión de madurez. Cuando tú te das cuenta que amas poco a la iglesia, a los hermanos, es un problema de inmadurez. Como vemos, Pablo le da mucha importancia al amor en esta carta por parte del obrar de Dios y también del obrar de los cristianos. Dios nos escogió por amor, nos salvó por amor y ahora espera que nosotros vivamos en ese amor. Es la verdad en amor, no lo uno o lo otro. Porque pudieran haber iglesias con verdad. Oh, no, si me gusta esa iglesia, porque doctrina, pero sin amor. ¿Cierto? O podrían haber iglesias con amor. Oh, yo me siento acogido ahí, pero sin verdad, sin doctrina. No, Dios espera que seamos una iglesia que siga la verdad en amor. Hasta ahora hemos visto que la madurez espiritual, cuyo modelo es Cristo, es la meta de Dios para la iglesia, y que las evidencias de esa madurez son la estabilidad doctrinal y la vida cimentada y gobernada en la verdad y en el amor. Ahora nos queda por último responder, ¿cuál es la manera en que hemos de conseguir esa meta? Veamos entonces la manera en que hemos de conseguir esa meta, de ser maduros. Pablo señala de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la iglesia recibe su crecimiento, primero, debido a su unión con Cristo, y segundo, debido a la función propia de cada miembro. La iglesia recibe su crecimiento debido a su unión con Cristo. Hermanos, la iglesia ha de alcanzar la meta de madurez espiritual viviendo una dinámica de unión espiritual con Cristo. Es Cristo el que hace a esta iglesia bien concertada y unida entre sí. Hermano, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y el cuerpo entero depende de él. Todo cristiano, hermano, está en Cristo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cada creyente está unido vitalmente a Cristo y a los demás miembros de la iglesia también. Mi mano no puede decir, yo odio a mi pie. No, son parte del mismo cuerpo. ¿Cierto? Digamos, es una figura, ¿cierto?, que nos llama la atención acerca de lo sistémico que es la iglesia, que los miembros se necesitan unos a otros, que si de pronto la mano sufre una picazón, la otra mano le rasca, ¿me entiendes? Los miembros del cuerpo están en función de todos los demás miembros. Y todos funcionan sistémicamente, así es el cuerpo de Cristo.
pero cada creyente está unido vitalmente a Cristo y a los demás miembros de la iglesia a través de Él. Por medio de Cristo, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Este es uno de los grandes sentidos de la cena del Señor, en donde celebramos esa comunión como cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo. Somos parte de un mismo cuerpo y la cena refleja precisamente eso. Hermano, Cristo es el que proporciona cohesión y unidad al cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, o como dice Pablo en Colosenses, la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿De dónde comienza este crecimiento de la iglesia? De la cabeza, que es Cristo. Y Cristo proporciona ese crecimiento a través de todos los miembros de su cuerpo. Y ahí estás tú. Y ahí estoy yo. Entonces el crecimiento, hermanos míos, está relacionado con nuestra unión con Cristo. Cristo dijo, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando como creyentes, hermanos, en unión con Cristo, nos mantenemos en una vida de obediencia a su palabra, en una vida de humilde sujeción delante de Él, nuestra iglesia recibirá crecimiento. Mientras más nosotros seamos estimulados unos a otros a la obediencia a Cristo, al amor a Cristo, a la sujeción a Cristo, hermanos, la iglesia recibirá su crecimiento. La Biblia dice que la membresía en la iglesia es algo mucho más íntimo que ser parte de algo. Pablo lo dice así, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí está hablando del matrimonio. Dice, en el matrimonio ambos somos uno. Y si yo soy uno con mi esposa, yo la voy a cuidar y sustentar. ¿Sabe por qué? Porque es mi cuerpo. Somos uno. De esa manera, dice Pablo, es como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Entonces, hermanos míos, la iglesia recibe su crecimiento también debido a la función de cada miembro. Así como el cuerpo humano está diseñado para funcionar como una unidad compuesta de muchos miembros, así también la iglesia funciona con distintos miembros que tienen una actividad o función propia. Cada parte del cuerpo cumple su función y de esa manera todo el cuerpo crece y se fortalece en un contexto de amor. Pablo habla de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cristo proporciona el crecimiento a su iglesia, la nutre. ¿A través de quién? De estas coyunturas que se ayudan mutuamente. Somos los hermanos coyunturas, que nos ayudamos mutuamente. ¿De qué manera? Ahí lo dice el apóstol, según la actividad propia de cada miembro. Y ahí están los dones espirituales. Pablo lo dice en Romanos de esta manera, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad, con generosidad. El que preside, liderazgo, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Pero ¿cuál es el imperativo ahí? Úselo. El don que le dio, úselo para el bien del otro. Y no anhele dones de otros. Como dice Pablo en Corintios, ni podemos menospreciar ni envidiar a otro. Oh, me gustaría tener su don. Mire, si no se lo dio el Señor es por algo. Es porque Dios le dio otro don que me sirve a mí.
Las lecciones que podemos sacar de todo esto, hermanos míos, es que estamos caminando hacia una meta, que es la madurez espiritual. La madurez espiritual tiene que ver con conformarnos a Cristo. Las evidencias de nuestro progreso son la estabilidad doctrinal y la vida gobernada por la verdad y el amor. La manera en que cumpliremos esa meta, hermanos míos, es por la obra de Cristo en su pueblo y por la actividad propia de cada miembro. Hermanos, tú necesitas de la iglesia. Es necesario ser miembro de una iglesia local. Si tú eres miembro de esta iglesia, es porque Cristo te puso en este cuerpo local de creyentes. ¿Para qué? Para crecer en Cristo y para servir a tus hermanos con los dones que Él te ha dado y vivir en amor con tus hermanos en Cristo. Dios te ha redimido para servir, haciendo la obra del ministerio en esta tu iglesia, hasta que todos lleguemos a la meta de ser como Cristo. Amén. Oremos al Señor.